Si vuelas un avión, eres piloto, a lo mejor has volado en avión, pero quizá no lo has volado tú, tripulado o digamos manejado. Necesitas antes de despegar saber a dónde vas y en tus controles tú pones las coordenadas, el destino del aeropuerto donde vas a llegar. No nomás le dices, pues voy como al norte a ver dónde llego, ¿no? O sea, cuando compras un boleto tú dices, bueno, yo compré un boleto a Houston, quiero llegar al aeropuerto de Houston. Y entonces el piloto lo que hace es que en sus controles pone el aeropuerto donde quiere llegar. Y entonces tiene controles muy sofisticados, GPS y automáticos, piloto automático, que llevan al avión. Pero todo avión también tiene una serie de controles básicos, le llaman algunos el six-pack, porque tiene ahí que si la altitud, que si la nivelación, y tiene también una brújula que le permite poner las coordenadas del aeropuerto donde llega. Y la va viendo, ve una aguja que la va manteniendo, porque durante el vuelo van a venir vientos que van a mover al avión, turbulencia, y entonces el piloto tiene que estar viendo esa aguja y tiene que decir, sigo en rumbo, o si me moví tengo que corregir el rumbo. Y entonces es interesante porque por más modernos que se pongan los aviones, siguen teniendo estos instrumentos básicos. Porque si se les va la electricidad o algo pasa con el GPS, no es que el piloto diga, ¿y ahora qué hago? No, sabe tener sus controles básicos, leerlos y te va a llevar, ¿sí? Va a llevar a la carga, la va a llevar al puerto seguro, al aeropuerto seguro. Y esa es una buena ilustración para nosotros, porque tú y yo de una manera estamos volando nuestra vida. Estamos capitaneando el caminar de nuestra vida o de la familia, de tu familia, y necesitas saber a dónde vas. Y necesitas decir, yo voy para allá, este es mi rumbo, y de eso estamos hablando. En esto creo, y de esto que yo creo no me voy a apartar, porque van a venir vientos. Y ya están llegando ideas, pensamientos, una guerra, una batalla por la mente a través del entretenimiento y de los estudios que está golpeando tu manera de pensar y de caminar. Y tú tienes que tener ese rumbo bien puesto. Muchas veces tú dices, no, que el pastor me diga para dónde voy. Entonces, o sea, como que dicen, el pastor es mi GPS, ¿no? ¿Y qué pasa si ya no está el pastor? ¿Y qué pasa si ya no nos podemos congregar? Tú tienes que aprender a leer tus propios instrumentos y a tener tu fe bien puesta, bien clara y decir, en esto creo y hacia allá voy. Y si de repente te encuentras en esa turbulencia, tú puedas corregir el rumbo para llegar a donde tú y yo sabemos y queremos llegar. Entonces, hay un ataque a la verdad que está sucediendo. Tú y yo debemos y tenemos que caminar en la verdad. Y este ataque lo englobo en esta frase: la cultura influye más en la iglesia que la iglesia influye en la cultura. Tristemente lo digo, porque a mí me gustaría que la iglesia influyera más en la cultura, pero está sucediendo que la cultura está golpeando. Hay un ataque a la verdad. Fíjate cómo lo pone el apóstol Pablo. Y él dice en 2 Corintios 4, Satanás, que es el Dios de este mundo, ahora entiende, es Dios con D chiquita, ¿sí? Él no es Dios, él es criatura, ¿sí? Pero dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Chistoso porque, o sea, no dice ha cegado los ojos, dice ha cegado la mente, ha confundido la mente. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Fíjate qué interesante, porque al principio comienza con Satanás y le dice Dios con D minúscula, pero al final del pasaje dice Cristo es la imagen exacta de Dios. Ahorita vamos a entrar acerca en ese tema. Entonces, hay un ataque a la verdad, y esa verdad es ese rumbo que tú y yo tenemos puesto, y hay un ataque en ideas, en pensamientos, en falsas doctrinas, y tú y yo tenemos que estar atentos y tenemos que estar corrigiendo y decir, en esto creo. Hay la defensa a la verdad. El apóstol Pablo escribe a los efesios y les dice, manténganse firmes, o sea, mantengan el rumbo, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Sí? Y me gusta cómo le pone cinturón de la verdad. ¿Qué pasa si no nos ponemos cinturón? Pues hacemos el ridículo, ¿no? Entonces, o sea, necesitamos ponernos el cinturón de la verdad, estar firmes, estar, dice, protegidos con la coraza de justicia. Tenemos que estar
protegiendo la verdad en lo que creemos y decir, en esto creo y de aquí no me muevo. Me pueden desviar un poquito, me pueden confundir un poquito, pero yo voy a regresar, yo voy a ver en lo que creo y voy a mantener mi rumbo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la batalla se intensifica. El apóstol Pablo escribe también a su discípulo Timoteo y dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Entonces fíjate, el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo, Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, y tú y yo lo estamos escuchando, dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Qué interesante, porque entonces la batalla se va a intensificar. O sea, entiende, Pablo está escribiendo a su discípulo Timoteo. Déjame ponerte aquí una línea de tiempo, ¿no? Aquí tenemos el año 33, en donde Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día. Pablo comenzó su viaje misionero en el año 48. Y entonces, por aquí entre el año 48 y 60 está escribiendo esta carta a Timoteo y le está diciendo, en los últimos tiempos, en esta línea de tiempo, tú y yo estamos acá, este es el 2023, ¿sale? Entonces, pues verdad que estamos más cerca de los últimos tiempos que cuando Pablo escribió. Y entonces, o sea, esto se está intensificando. Tú y yo estamos viviendo en los últimos tiempos. No te tengo un calendario de lo que viene, ¿sí? Pero el Espíritu, así como le habló a Pablo, está hablando a la iglesia, que somos la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, es importante decir, en esto creo, saber en lo que creemos. La doctrina, que es nuestra creencia, sí importa. O sea, la doctrina es un conjunto de ideas y opiniones que son sustentadas por un grupo o por una persona. Tu doctrina, nuestra doctrina es muy importante. ¿Por qué? Porque Satanás influye al mundo y está golpeando, está estableciendo falsas doctrinas, falsas creencias que esclavizan y confunden. Y muchos están volando su avión, pero tienen otro rumbo puesto. Y quién sabe a qué destino van a llegar. Pero tú y yo no vamos a cualquier destino. Tú y yo tenemos un destino: el cielo, ese hogar que Jesucristo nos ha preparado a los que hemos creído en Él. Entonces, la doctrina sí importa. Déjame darte dos razones. La primera, porque los pensamientos, lo que creemos, determina nuestro comportamiento. Estuvimos desarrollando más esto el domingo pasado. Si no viniste, tenemos todas las pláticas ahí en la página de internet o en el canal de YouTube de Iglesia Paz. Pero entonces es lo primero, lo que pensamos y creemos determina cómo caminamos. O sea, nuestro problema no es un problema de comportamiento, es de pensamiento. Papá, cuando veas a que tu hijo se comporta de una manera que no te gusta, lo que te tienes que preguntar es, ¿en qué está pensando? ¿Qué es lo que cree? Por lo cual lo llevó a comportarse de tal manera. Y ahí es donde tenemos que tener una plática. Pablo dice a los Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. O sea, hay una corriente, hay un pensamiento, hay una falsa doctrina, y tú y yo no nos tenemos que amoldar al mundo actual, sino, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Muchas veces llegamos a Cristo. Alguien nos habla de Cristo, creemos en Él y comenzamos a caminar en Cristo, pero ya traemos cantidad de pensamientos puestos ahí, esas fortalezas de falsas doctrinas, de mentiras puestos por el mundo. Y tú y yo estamos en un proceso de ser transformados en nuestra mente mediante la renovación de nuestra mente. Entonces teníamos una manera de pensar y de caminar. Conocemos a Cristo y vamos tomando su verdad en nuestro pensamiento, vamos adoptando esas creencias y eso empieza a impactar nuestro comportamiento. Poco a poco nos empezamos a comportar de una manera diferente, de acuerdo a lo que empezamos a pensar. Entonces, la creencia sí importa, va a dictar nuestro comportamiento. Y lo segundo, porque importa, es que la creencia determina si experimentamos una vida abundante aquí y ahora. Dios quiere una vida abundante para nosotros.
¿Tú no quieres una vida abundante? O sea, ¿qué es eso de vida abundante? Pues es felicidad y satisfacción. Todos queremos felicidad y satisfacción, plenitud, llámale, ¿no? Vida abundante. Déjame ilustrártelo así. Porque el conflicto es este. Tenemos consejos opuestos que estamos recibiendo, y te va a suceder cuando caminas en Cristo. Vas a ver que hay un consejo que nos habla la palabra de Dios, que hablamos en la iglesia, y hay un consejo que viene del mundo. Y aquí hay de dos, solamente hay una sola verdad. Te lo ilustro así. Imagina que ¿has visto este edificio que está aquí junto? Creo que está por allá, ¿no? Alto. Imagínate que subes con un grupo de gentes hasta arriba del edificio, y ahí estás y te pones así en la mera orilla, hasta arriba del edificio, y ahí está Iglesia Paz, ¿no? Y de repente tú estás arriba y tienes a tus amigos, y uno de tus amigos te dice: aviéntate, vas a volar, ¿no? Llega ese consejo, y el otro te lo escucha el consejo y dice: no, no te vayas a aventar, ¿sí? Si te avientas vas a caer como piedra. Ahora, uno de los dos está bien y uno de los dos está mal, y no te vas a aventar para comprobar cuál está bien y cuál está mal, ¿verdad que no? O sea, tú tienes que caminar, pero ¿verdad que son consejos contrarios? Y obviamente en esta ilustración tú dices: pues está claro quién está bien y quién está mal. Pero en esta búsqueda de la plenitud queremos felicidad, queremos esa vida abundante, y Dios, a través de su palabra, que quiere para nosotros esa vida abundante, nos da consejo y nos aconseja ciertas cosas de cómo caminar en nuestra vida, ¿sí? Y entonces está tratando de transformar nuestro pensamiento para que caminemos en la plenitud que Él quiere para nosotros. Y a lo mejor Él nos va a decir: alguno de esos deseos que tú tienes de la carne, no los hagas, ¿sí? Especialmente esos bajos deseos, no camines en ellos, somete la carne, ¿sí? También te va a decir, nos dice: hay un orden correcto para las cosas. O sea, en ese orden, o sea, Dios te dice: no, primero pues te enamoras de la chamaca, ¿no? Y ya que te enamoras de la chamaca, pues le pides que sea tu novia. Y ya que están noviando, pues le pides permiso a su papá para casarte con ella. Y luego le das el anillo, y luego tomas el prematrimonial, y luego te vas a la boda, festejan la boda, ¿sí? Le dan la bendición, y entonces vives con ella. O sea, hay un orden de las cosas que Dios nos aconseja. Por ejemplo, hay un diseño que Dios dice, en cuanto Él es el creador, y Él dice: este es mi diseño, yo diseñé el matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y da un diseño. Y entonces Dios nos da este consejo de no caminar en algunas cosas. Nos da el consejo de un orden sugerido del creador. Nos da el consejo de decir: este es el diseño que yo puse. Pero entiende, hay un pensamiento contrario, y viene el diablo a través del mundo, y que contradice lo que Dios nos está diciendo. Porque ese pensamiento contrario al de Dios dice: no, no, espérame, lo que te va a hacer feliz son esas cosas que te quieren limitar, ¿sí? Debes liberarte de esas prohibiciones, regla, orden y diseño. Déjalas atrás para que puedas seguir lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, ¿sí? Y entonces, o sea, tú estás aquí y uno te está diciendo: vas a volar, ¿sí? Y otro te está diciendo: no, te vas a caer como piedra, ¿sí? O sea, déjame ilustrártelo un poquito más. Un hombre casado, sí, está viviendo bien en el orden de Dios, está casado, tiene sus hijos, su familia, su trabajo, pero de repente vienen esos dardos de fuego nuevamente a su mente, y de repente recibe esa influencia, y de repente escucha que la pornografía no es mala. Es algo tan común que la sociedad hace hoy en día y no causa nada malo, y además es gratis. Y entonces este hombre cae en la trampa de escuchar un mal consejo y empieza a ver pornografía. Y la pornografía lo lleva a apetitos desordenados, y de repente se mete en una relación ilícita, no con su mujer, se mete con alguien más. Y de repente, ya que se mete en la relación con alguien más, le llega la condenación a su corazón, y está triste y está enojado, ¿sí? Se siente que ha traicionado. Y además, como la promesa de Dios es que todo lo oculto salga a la luz, pues se da a conocer esa noticia, y entonces pierde a su esposa, pierde el respeto de sus hijos,
Y entonces tú lo ves feliz o triste. ¿Lo ves viviendo una vida plena? ¿Verdad que no? Le robaron esa plenitud porque escuchó un consejo contrario al que Dios da y decidió seguirlo. O sea, básicamente te lo ilustro también de esta manera. Es como si tuvieras una fortuna y alguien te dice, inviértelo en este banco y te va a dar el 80% de intereses. Y entonces tú vas y lo inviertes y estás pero bien feliz porque vas a recibir tu dinero. 2 años adelante tú dices, pues te entra la curiosidad y dices, voy a ver cómo va mi dinero, ¿no? Y regresas al banco y el edificio está vacío. Te robaron, te vieron la cara. O sea, esa es la batalla que está sucediendo y necesitamos entender, lo que crees determina enormemente tu cociente de satisfacción y felicidad en esta vida presente. Cree en Dios, Él es un buen Dios, Él quiere lo mejor para ti. Y entonces camina en esto y no te dejes desviar. Tú y yo tenemos un camino fijo. Esto que Pablo anuncia que se va a poner más intenso no es algo nuevo. La primera iglesia también lo vivió. La primera iglesia recibió también estos ataques de falsas doctrinas. Te decía que en el año 48 Pablo inició su primer viaje misionero, ¿sí? Y entonces aquí fundó la iglesia de los Gálatas. Y habiendo fundado la iglesia de los Gálatas, de repente Pablo siguió sus viajes misioneros y llegaron a esa iglesia falsos maestros que empezaron a enseñar que se debería de practicar actos religiosos externos para salvarse, como la circuncisión. O sea, estos maestros decían, si no te circuncidas no vas a obtener la salvación. Le llamaban judaizantes, porque, o sea, querían empujar a la primera iglesia gentil a prácticas judías. Y Pablo decía, no, ya Jesús nos ha librado de la ley. Fíjate lo que Pablo escribe, Gálatas 1:6. Y ve lo similar de lo que estamos hablando en la primera iglesia. Dice Gálatas 1, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren transgiversar el evangelio de Cristo. Y entonces Pablo vio el problema. De hecho, las epístolas de Pablo están escritas a las iglesias para resolver este tipo de problemas, de falsas enseñanzas. Venía ese viento y quería desviarlos, y Pablo escribe para corregir ahí. O sea, esa enseñanza de obras va en contra del mensaje que tú y yo creemos. La justificación solo es por fe. Fe en la muerte sustituta de Cristo por nosotros. Solo en la fe hay salvación, no en las obras. Nuestra fe dice, no son nuestros méritos, no, son los méritos de Cristo. Yo creo en los méritos de Cristo y entonces son puestos a mi favor y yo recibo salvación. Y entonces camino en buenas obras. O sea, si hay buenas obras en la vida del creyente, porque algunos dicen, es solo por fe, entonces ya no necesitamos obras. No, sí necesitamos obras, pero somos salvos por fe y luego el fruto de nuestra fe son las buenas obras que se ven en quien hemos creído. Pablo les escribe a los Gálatas, capítulo 2. Sin embargo, acerca de esta falsa doctrina, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, y entonces aquí pone en lo que creemos, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces estaba Pablo ahí, la iglesia de los Gálatas tenía esta batalla, había unas falsas enseñanzas, había estos vientos, querían desviarlos, y Pablo escribe esta epístola. Y además fue a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, se reunieron con los apóstoles y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Y los apóstoles tuvieron el primer concilio de la iglesia en Hechos capítulo 15. Hechos es el libro que cuenta la historia de la primera iglesia.
la iglesia naciente. Y en el capítulo 15 se celebró el primer concilio. ¿Te suena concilio? O sea, se juntaron ahí todos los apóstoles. Ahí estaba Pedro y estaba Jacobo y estaban todos los meros ahí. Y se reunieron para ver qué hacían en cuanto a este problema que Pablo les estaba trayendo. Y entonces dice en el capítulo 15, una vez que tuvieron el concilio, tomaron la decisión, dice: entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. O sea, ellos tomaron una decisión y su decisión fue: la salvación no es por obras. Lo que dice Pablo está correcto, ¿sí? La salvación es por fe. Y entonces dice: los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Bersabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Y ahí viene la carta, la puedes leer en el capítulo 15 y 16, ¿sí? Y entonces, fíjate qué interesante. Ellos recibieron este ataque a la verdad y ellos como iglesia reaccionaron a este ataque a la verdad. Ahora entiende esto: esta falsa enseñanza de que la salvación es por obras, o sea, fue una de las principales controversias que sucedió también en la Reforma Protestante. Entonces fíjate cómo estas falsas enseñanzas, o sea, aquí está Gálatas, ¿sí? En el año 48, en el primer siglo, y en el 1500 esta misma controversia, este mismo problema existía, ¿sí? Y entonces, o sea, vemos cómo estas falsas enseñanzas se continúan y viene aquí. Y este fue el mero problema de la Reforma Protestante, porque la iglesia empezó a enseñar que la salvación era por obras, pero ya tenían la Biblia y leyendo la Biblia, o sea, y además ya estaba la imprenta de Gutenberg, ¿sí? En el siglo XIV, y entonces se difundía la palabra y leyendo la palabra dijeron: está mal. Entonces fíjate qué interesante, el mismo problema de Gálatas, ¿sí? Se volvió a repetir en el año 1500 y a la actualidad la mayoría de las religiones del mundo mantienen la falsa enseñanza de que la salvación se consigue mediante el esfuerzo humano o las obras. Nosotros no, es por fe en Cristo. Me encanta el ejemplo del ladrón que está junto a Jesucristo, ese criminal, ¿sí? Ese criminal nada más le tocó para hacer puras malas obras, por eso llegó a la cruz. No le dio chance de hacer ni una buena obra. Lo único que dijo es: Jesús, yo creo en ti, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: va, salvo eres. ¿Sí? Qué buena prueba, qué buena ilustración, ¿verdad que sí? La salvación es por fe, no por obras. Las obras siguen a nuestra fe, porque el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Entonces sí son esperables y necesarias las obras, pero nuestra salvación es por fe. Entonces fíjate esto: la iglesia escribe, la primera iglesia, todos sus escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento tiene 27 libros y de esos 27 libros, entiende esto: todos menos la epístola a Filemón, que es una epístola personal de Pablo a Filemón, o sea, 26 de estos libros tienen advertencias sobre falsas enseñanzas. Todos, incluyendo los 4 evangelios. Nuestro Señor Jesucristo advertía acerca de los falsos maestros, que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y, o sea, todos tienen advertencia acerca de esto. Y entonces estas cartas de los apóstoles eran enviadas para enseñar, animar y corregir falsas enseñanzas. Enseñanzas como el gnosticismo, marcionismo, arrianismo, modalismo, universalismo, etcétera, etcétera. No te las tienes que memorizar, no va a haber examen. Pero, o sea, todas estas cartas. Ahora, pero verlo, padre, porque esos mismos pensamientos falsos son los que siguen atacando a la iglesia. Pero tú y yo tenemos esta regla de fe, la palabra de Dios, que es nuestra brújula segura. Es como ese principal control que tenemos para dirigir el vuelo, ¿sí?, de salvación que tú y yo tenemos. Déjame darte otro ejemplo, ¿sí? ¿Te gustan las líneas del tiempo? Tan padres, ¿verdad? En el año, o sea, entiende, aquí está el año 100,
O sea, antes del año 100, aquí se escribieron todas las epístolas y los evangelios que tenemos en nuestro evangelio. Pero si dejamos aquí el año 300 y aquí el año 400, durante los primeros 3 siglos de la iglesia, todos los escritos de los apóstoles, o sea, eran cartas, papiros que se transcribían, se copiaban a mano y se iban prestando a las diferentes iglesias. No tenían una Biblia como nosotros, el canon cerrado. Y entonces, en estos primeros siglos, la iglesia fue muy propensa a recibir esas falsas enseñanzas. Fue en el año 390, ¿sí? Casi 400, que en el concilio de Hipona la iglesia se reunió y dijo: estos son los 27 libros de autoridad canónicos. Y ahí se cerró el Nuevo Testamento, en el año 390. Ahora, en el año 325 sucede un concilio de Nicea, porque de repente algo estaba sucediendo, y es bien padre la historia, porque antes del año 300 la iglesia era perseguida por el Imperio Romano. Gran prueba, pero mucho crecimiento de la iglesia. En el año 300 el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. ¿Te imaginas? De ser la iglesia perseguida, se convirtió en la religión del Estado. Y tanta prueba hubo antes de persecución como lo hubo después, cuando fue la iglesia del Estado. Pero había en el año 325 un obispo llamado Arrio, y de ahí viene el arrianismo. Y Arrio de repente se paró y dijo: Jesús no es divino, es una criatura creada por Dios. ¿Sí? ¿De dónde lo sacó? No sé, pero fue lo que dijo. Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. Jesús no es eterno ni perfecto como Dios. Y esta es la enseñanza que este obispo empezó a sacar en el año 325. Y entonces se produjo toda una revuelta, porque todo el mundo decía: espérame, ¿cómo que no es divino? Y esto es algo importante o no para nuestra fe. Y entonces, interesante, porque el mismo Constantino citó al concilio de Nicea en el año 325 para solucionar la controversia de Arrio. Y entonces se juntaron todos los grandes ahí de la iglesia y empezaron a estudiar y a debatir acerca de este tema, y de ahí salió lo que conocemos como el credo de Nicea o el credo de los apóstoles. Y entonces, como respuesta al arrianismo, ¿sí?, la iglesia dijo: no, espérame, ¿sí? Y al Arrio lo echaron fuera, pero dijeron: está mal lo que este amigo está diciendo, porque Jesucristo sí es Dios. Y entonces, fíjate lo que escribieron. Y ahora entiende, fue importante este credo porque todavía no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue en el 390. Estaban juntándolo, aunque ya había libros circulando, todavía no estaba cerrado el canon. Y entonces fue muy importante este primer credo. Y te lo voy a leer, ¿sí? Si vienes de cuna católica como yo, te va a ser muy familiar este credo, ¿sí? Y dice este credo, y nuevamente entiende, es en respuesta de esta falsa doctrina de que Jesús no es divino, no es Dios. Y dice el credo: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y aquí entra para resolver esa controversia, ¿no? Y dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios, luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Está padrísimo. Y luego en el año 380 se volvió a juntar el concilio, porque de repente a alguien se le ocurrió decir que el Espíritu Santo no era Dios.
que el Espíritu Santo nada más era una energía que iba caminando por ahí. Y entonces el concilio se unió y dijo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y luego cierra este credo diciendo: creo en la iglesia. ¿Tú crees en la iglesia? Yo creo en la iglesia. Y dice que es una, santa, católica y apostólica. Y déjame desarrollar un poquito esto, porque dice: creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Esta palabra católica, ¿sí?, viene del griego, que significa universal. Entonces es un adjetivo, no es un nombre propio. Después, conocemos tú y yo la iglesia católica romana. Entiende, Constantino tenía Constantinopla y ahí estaba la primera iglesia creciendo y el primer concilio. Después los musulmanes en el año 600, 700 invadieron Constantinopla, la dividieron, y de ahí vino la iglesia romana, que se fue a Roma, y luego la iglesia griega ortodoxa, que se fue hacia el norte. Y de ahí, ya viene toda una evolución de la iglesia, pero caminar de la iglesia. Pero fíjate qué interesante, Jesucristo dijo: vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Es esta católica, esta universal. Entiende esto: Jesucristo va a regresar por una iglesia, no 25 iglesias, por una iglesia. Si hay una iglesia local, hay denominaciones, pero hay una iglesia universal. ¿Entienden? Las bodas del Cordero no va a haber 25 novias, va a haber una sola novia, ¿sí? La iglesia de Cristo. Me encanta. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y concluye: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Y entonces, este fue un credo que fue muy importante para mantener bien la brújula, para ir en el camino correcto. ¿Por qué fue y es crítico aclarar esta falsa doctrina? ¿Y por qué la estoy mencionando? La estadística dice que el 50% de los que estamos aquí somos más tendientes, o son más tendientes, no voy a incluir, al arrianismo. Piensan que Jesucristo no es Dios, o han cedido a ese pensamiento. Pero ¿por qué es importante creer que Jesucristo es Dios? Porque nuestra salvación depende de la deidad de Jesucristo. Si Jesucristo no es Dios, no tenemos salvación, no hay perdón de los pecados en la cruz. Y por eso es muy importante. ¿Entiende esto? Y déjame desarrollarlo un poquito. La expiación de Cristo requiere de un mediador que sea plenamente Dios, con la santidad para hacer una ofrenda perfecta por el pecado. Y solo Dios es perfecto. Y también plenamente humano, uno que pueda representar verdaderamente a los que ha de reconciliar. Entonces, por eso Jesucristo, siendo Dios, se hizo en forma de hombre. No dejó de ser Dios, se despojó de los atributos de Dios y caminó como ser humano. ¿Entiende esto? Solo el hombre debe enmendar sus pecados que ya incumplió. Solo el hombre. Pero solo Dios podía reparar los pecados del hombre, puesto que Él lo exigía. Entonces, en Cristo Jesús se encuentra el debe y el puede. ¿No está hermoso esto? Él, siendo hombre, debe, pero Él, siendo Dios, puede. Entonces, esta es la esencia de nuestra fe. Se necesitaba un Dios hombre, un Dios hecho hombre, para darnos salvación, porque en su perfección y santidad Él nació, como dice el credo, de la Virgen María, y entonces caminó una vida perfecta, sin pecado, sin la herencia del pecado, y caminó y guardó como hombre, lleno del Espíritu Santo, esa santidad para dar su vida en la cruz. Y en la cruz se ofreció el Cordero de Dios, un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si Jesucristo no es Dios, el sacrificio no fue perfecto. Entonces entiende esto: la esencia del pecado es que el hombre quiere sustituir a Dios.
No escucha a Dios y dice yo soy más inteligente que tú y entonces yo vivo a mi manera. Esa es la esencia del pecado. Pero la esencia de la salvación es que Dios se sustituye por el hombre. Y Él dice, me hago hombre y tomo tu lugar para obtener salvación. Jesús es Dios, familia, y no dudes eso. La palabra lo dice claramente. Yo nomás te traigo un pasaje, pero hay cantidad de pasajes. Ahorita que hablamos esto, en tu lectura bíblica lo vas a encontrar por aquí y por allá, ¿sí? En los evangelios, Jesucristo diciéndolo. Y mira cómo comienza el apóstol Juan su evangelio. Así comienza, y fíjate cómo deja firme esto. Dice la palabra, Juan 1:1, la palabra estaba con Dios. La palabra está hablando de Jesucristo, el verbo encarnado. Dice, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. O sea, una creación no tiene vida, no tiene la vida y no es el que da vida. Pero Jesucristo es Dios y tiene la vida y era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces, Jesús es Dios. En esto creemos y es importantísimo que lo creamos porque esa es la base de nuestra salvación. Actualmente hay un golpeteo en cuanto a esta verdad. Seguramente tú, yo te pregunto, ¿tú has escuchado a alguien que hable mal en contra de Jesucristo? No, normalmente dicen, Jesucristo me cae re bien, un gran maestro, ¿sí? Los musulmanes dicen, no, es un excelentísimo profeta, pero lo dejan al nivel de hombre. Y entonces nadie se mete en un pleito por Jesucristo, hombre. Dicen muy bueno y muy sabio. Pero dicen, a ustedes les gusta Jesucristo, a mí me gusta el otro hombre, que el otro sabio, el otro profeta. ¿Sí? Yo te respeto a ti, tú me respetas. Pero no, espérame, no estamos hablando de iguales. Jesucristo es Dios. Y hasta nuestros tiempos ha llegado esta enseñanza. El día de hoy, los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, es solamente hombre. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen Jesucristo es hombre, pero nosotros decimos Jesucristo es Dios y hombre. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es el riesgo de no tener claro esto? Primero, la Trinidad. Si Jesucristo es hombre, pues no está incluida en la Trinidad, ¿verdad? No habría Trinidad. Y tú y yo creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jesucristo es hombre, sería solamente, no es Dios, es una creación. Y si es una creación, pues está al mismo tiro que Satanás. Y entonces pues es Satanás la creación y Jesucristo, que también es criatura, pues están echando un tiro a iguales. No, espérame, no es así. Jesucristo es Dios, no está en el mismo nivel de ningún ángel caído. ¿Sí? Nuestra adoración, ¿a quién le cantamos? A Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Cómo vas a poder adorar a una criatura? No es bíblico y no deberíamos de hacerlo. Una y otra vez en la Biblia, ángeles se aparecen y gente que quiere adorarlo dice, no me adores a mí porque yo soy creación y criatura. Solamente adoramos al único Dios creador y Jesucristo es Dios. Y ya Juan nos lo dijo bien, Dios creador, ¿sí? Y su reinado eterno y regreso. Él reina a la derecha del Padre y Él va a regresar porque Él es Dios. Entonces, esta es la pregunta que yo te hago. ¿Qué lugar le das a Jesús? Jesús mismo dijo, solo yo soy Dios que vine en carne. Él dijo, solo yo he visto a Dios y soy uno con Él. Son palabras de Jesucristo. ¿Qué lugar le das en cuanto a su autoridad? Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Él es Dios. ¿Qué lugar le das? Él es el único camino. Estuvimos hablando mucho de esto el domingo pasado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él es el único camino, porque Él es el único que siendo hombre debía y siendo Dios podía. Su preeminencia,
¿Qué lugar le das a Jesucristo? Jesús es sobre todo, es más allá de todo, es antes que todo, en y a través de todo. Él está separado de todo. Él es Dios que caminó con nosotros. En Él, en Cristo Jesús, toda la plenitud habita. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Jesús entonces es 100% Dios y 100% hombre. Cierra tus ojos un momento. Y tienes que tener esto claro, porque son dos rumbos totalmente diferentes. ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús, siendo Dios, se hizo en forma de hombre para traer salvación, para morir por nosotros? Y decláralo ahí en tu corazón hacia Dios. Jesús, tú eres nuestro Rey y Salvador. Solo tú, Señor. Tú eres Dios eterno. Y tú eres el Rey que gobernarás por toda la eternidad. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres 100% Dios y 100% hombre. En tu maravilloso plan de salvación. Y yo creo que no es por mis obras, que al creer en ti yo recibo salvación por tu gracia, por tu amor, en tus méritos. Yo creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo te recibo como mi Rey, mi Dios y mi Señor. Ven y habita en mi corazón hoy y siempre. Amén. Amén. En esto creemos, familia. Fíjate esta frase, con ella voy cerrando. Él es Dios. Jesús es Dios, lo suficientemente grande para gobernar el universo, lo suficientemente preocupado para vivir una vida plenamente humana y lo suficientemente íntimo para vivir en cada creyente. Qué buen Dios y Señor tenemos, ¿verdad? Buen Salvador y amigo. ¿Por qué no te pones de pie? Y familia, la iglesia, tenemos la palabra de Dios. Es importante que la conozcamos y la leamos. Este libro es nuestra herencia. Y es ese control básico que tú tenemos, ese indicador básico para poder navegar nuestro tiempo. No te preocupes, porque ante todas las preguntas que la cultura suelte a la iglesia, Dios ha preparado respuestas en su palabra. Todo credo se somete a la palabra de Dios. Y fíjate qué interesante, porque en el año 1700 en adelante empezó a haber un avivamiento en la iglesia evangélica y se empezaron a escribir himnos, cantos que hablan de nuestra fe, que declaran nuestra fe, y fue una herramienta con la que la iglesia comenzó a evangelizar y comenzó a afirmar en lo que creía. Y esto ha sido algo que sigue hasta nuestros tiempos. Nos encanta encontrar cantos y escribir cantos que están escritos de acuerdo a lo que creemos. ¿Entiende? Ningún himno está sobre la palabra de Dios. Todos se someten a la palabra de Dios. Pero los cantamos, los predicamos y los publicamos y nos sirven mucho para poder adorar a Dios. Y yo quiero que pase el equipo de alabanza y vamos a entonar este canto. Y con esto que hemos estado hablando, permite que tu adoración crezca. Porque cuando tú cantas lo que crees, hay poder, hay una conexión. O sea, como que quizá estabas cantando sin haberlo creído y como que ahí vea cables sueltos, y hoy vas a encontrar que la corriente va a pasar, está conectada, y nuestra adoración en lo individual y como iglesia va a crecer, porque en esto creemos. ¿Adoramos, familia? Vamos a orar.